¿Qué onda, chavos? Bueno, ahora tenemos este problema donde vamos a utilizar criterios de congruencia. Recuerden que tenemos tres criterios de congruencia que son lado, 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 ángulo, lado y el ala. El lado, lado, lado es que si tienes dos triángulos, tienes que mostrar que estos lados, pues sus pares de lados homólogos, son iguales o congruentes. O si te dan el lado, ángulo, lado, tienes dos triángulos, tienes que mostrar que este lado es igual a este lado, este angulito es igual a este angulito y este es igual a este otro lado. Y si tienes el ala, pues es algo similar. Tienes dos triángulos, tienes que mostrar que este ángulo es igual a este lado es igual a este lado y pues este ángulo igual a este. Obviamente no necesariamente siempre van de la misma forma, o sea, puede utilizar si utilizas este ángulo y este ángulo, pues tendrías que mostrar que este lado es igual a este otro lado. ¿Por qué? Hay que respetar ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos y el lado que está entre ellos. Dos lados y el ángulo que está entre ellos. Y acá pues son los tres lados. Ya que recordamos los criterios de congruencia, que supongo ya todos se lo saben, en lo que batallan es en argumentar y justificar. Vamos a ver si queda un poquito más claro después de este ejemplo. Me dan esta figura y me dicen que sean AEB igual al ángulo AED y que BE es igual a DE. Demuestra que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Yo quiero demostrar que este angulito mide lo mismo que el ángulo beta o que es igual. Y me dan solamente esta información y esta figura. Primero vamos a ir, para demostrar primero tenemos que ver a dónde queremos llegar. Queremos llegar a que alfa es igual a beta. Entonces yo voy a escribir por demostrar que alfa es igual a beta. Y para demostrar que este ángulo es igual a este otro ángulo, ¿cómo lo hago? Yo aquí tengo esta figura y veo que se forman dos triángulos, ¿no? Aquí tengo un triángulo y acá tengo otro. Este alfa es parte del triángulo que está en la parte de abajo de esta línea y este beta es un ángulo que forma parte del triángulo que está en la parte de arriba. Entonces vamos a imaginar, esto nos va a encaminar a utilizar criterios de congruencia. Yo voy a demostrar que estos triángulos son congruentes. Vamos a ponerle este triángulo 1 y triángulo 2. Entonces si yo demuestro que el triángulo 1 es igual al triángulo 2, puedo decir que sus pares de ángulos homólogos son iguales y que sus pares de lados homólogos son iguales. Entonces demuestro que estos dos triángulos son congruentes y por consiguiente ya puedo decir que alfa y beta son iguales. Entonces, además de querer demostrar esto, tengo que demostrar que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Esto lo voy a hacer para poder decir que estos dos pares de ángulos son iguales. Yo no puedo utilizar que estos son iguales porque es lo que quiero demostrar. Entonces vamos a utilizar lo que nos dice el enunciado, no lo que dice demuestra. Esto no lo puedo utilizar porque es lo que quiero demostrar. Lo que quiero demostrar no puedo utilizar dentro de la demostración hasta el final. Entonces dice, sean el ángulo AEB igual al ángulo AED. AEB. AEB. Es decir, este angulito es igual al ángulo AED. AED. Este de aquí. Yo puedo decir que estos ángulos son iguales. Si se fijan, no están dentro del triángulo, entonces eso no lo puedo utilizar así directamente para decir que son iguales los ángulos interiores dos ángulos interiores de un triángulo. Pero me dice que estos son iguales, solamente me dice eso. Y me dice que BE es igual a DE. BE viene siendo este segmento. Puedo decir que este segmento es igual a ¿quién? A DE, este segmento. ¿Qué otra cosa vemos en esta figura que es igual? Si se fijan, tengo este triángulo y tengo este otro triángulo. ¿Cuál es el lado que se repite? Vamos a decirlo así. Si yo trazo este triángulo, vengo aquí, luego para acá. Y este triángulo, aquí vengo, luego por acá, y aquí se repite. Este lado, es un lado común para los dos triángulos, tanto para el triángulo 1 como
para el triángulo 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo visualizan? Bueno, ya tengo lado y dos lados que son iguales. Estos dos lados son iguales y este lado sería el mismo para los dos. Es como si tuvieran dos triangulitos así y los juntan, y este se va a formar solamente en un lado. Es un lado común. Ya tengo eso. Dijimos que teníamos tres criterios: el ala, el lado, lado, lado y el lado, ángulo, lado. ¿Cuál creen que vayamos a utilizar? Si yo ya tengo que estos dos pares de lados y que este lado es común, pues yo pensaría en utilizar el lado, lado, lado o el lado, ángulo, lado, porque ya demostré que dos lados son iguales, entonces este pues lo descarto. Sí lo puedo utilizar, pero aquí me voy más por lo que ya tengo. Tengo dos lados, tengo dos lados. Entonces me faltaría demostrar que si quiero utilizar lado, 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 tendría que demostrar que este lado va a ser igual a este lado, es decir, que BC es igual a BC. ¿Cómo puedo justificar eso? Pues yo no veo realmente aquí directamente cómo justificarlo. Lo que sí veo es que tengo información que está cerca de estos ángulos. El ángulo DEC, que viene siendo este de aquí, y el ángulo BEC. ¿Puedo decir que son iguales? Sí, puedo decir que son iguales. ¿Por qué son iguales? Si se fijan, el ángulo AEB o BEA es este de aquí, junto con el CEB o con el BEC, que es el mismo, es decir, con este de aquí, suman ¿cuánto? 180 grados, es decir, que son suplementarios. ¿Por qué? Porque están sobre esta recta. Y algo pasa similar con lo de abajo. Tengo el ángulo AED y el ángulo DEC, este otro angulito de aquí. Este ángulo más este ángulo suman 180, es decir, son suplementarios. Entonces yo puedo asegurar que estos, como estos ya son iguales, los rojos, puedo asegurar que estos también son iguales, ¿no? Pero hay que justificarlo. Vamos a escribir la demostración para decir que los triángulos son congruentes. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir primero lo fácil, lo que ya nos dan. Vamos a decir que BE es igual a ¿quién? A DE. ¿Por qué son iguales? Por dato o por hipótesis. ¿Por qué? Porque ya me lo da el mismo problema. Entonces, por dato. Por dato. Yo no puedo utilizar que alfa es igual a beta en la demostración porque no me dicen que esto es verdadero. Me piden que demuestre. Esto ya me lo están asegurando, pero aquí me están diciendo demuestra que alfa es igual a beta. Yo no puedo meter esto en la demostración, Entonces, B es igual a D por dato, que viene siendo este lado y este otro lado. Después seguiría el ángulo, ¿no? El ángulo, vamos a decir que este es el ángulo 1 y este va a ser el ángulo 2. Ángulo 2 y ángulo 1. Voy a escribir que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y lo voy a justificar. Yo tengo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. ¿Por qué son iguales? Porque si se fijan, yo sé que el ángulo AEB más el ángulo 2 es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Después el ángulo AED, que es este rojo de abajo, más el ángulo ¿cuál? Más el ángulo 1 es igual a ¿cuánto? 180 grados también. Pero dicen, ay, ¿eso qué? No tiene nada de como que muy relevante. No relevante, sino como que me doy cuenta directamente. No, vamos a utilizar otra cosa. Yo también sé que AEB, el ángulo AEB igual al ángulo AED. Y además tengo estas ecuaciones. Aquí dice que esto es igual a 180 y esto es igual a 180. Si se fijan, estas dos expresiones son igual a un mismo número. Entonces, ¿qué puedo decir de estas dos expresiones? Que son iguales. ¿Por qué? Por transitividad. Es decir, si yo tengo que A es igual a B y que B es igual a Q, ¿qué puedo decir de A y Q? Pues que son iguales, ¿no? Entonces, A es igual a Q. Entonces, si aquí yo tengo esta expresión igual a 180 y además 180 es igual a esta expresión o esta expresión también es igual a 180, puedo decir que estas dos expresiones son
iguales. Es decir, que el ángulo AEB más 2 más el ángulo 2 es igual al ángulo AED más el ángulo 1. Es decir, esta expresión igual a esta. ¿Por qué? Porque ambas son igual a 180. Pero yo ya sé que el ángulo AEB y el ángulo AED son iguales. Es decir, que estos dos son iguales. Los puedo cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Que el ángulo 2 es igual al ángulo 1. Todo esto será la justificación de esto, de que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Pero si no quieren escribir todo esto de acá de abajo, solamente pongan esto de aquí y que el ángulo AEB es igual al ángulo AED. Y con esto pues ya se justificaría un poquito más, pero lo ideal sería que hicieran todo este proceso. Y aquí obviamente justificarían esto con esto de acá, con esta igualdad, para tener un poquito más de formalidad matemática. Entonces ya dije que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 por todo esto que está en rojo. Y después nos falta otro lado, que sería el lado EC. El lado EC es de aquí a acá. Es un lado común. No voy a poner desde la A porque ese sale de los triángulos. Es nada más de aquí hasta aquí. El lado EC. Vamos a decir que lado común. O lado compartido. Muchos le dicen lado compartido. Vamos a ponerle el lado común. Ya que tengo esto, va a ser lado, ángulo, lado. Entonces, ¿por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Por LAL, ¿qué puedo decir? Que los triángulos 1 y 2 son congruentes. Y si yo ya digo que los triángulos 1 y 2 son congruentes, puedo decir que sus pares de ángulos homólogos y sus pares de lados homólogos son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que alfa es igual a beta. Entonces, alfa es igual a beta. Aquí esta es la justificación de este acá. No tengo mucho espacio, entonces lo hice un poquito feo, pero espero haya quedado claro. Primero, demuestro que los triángulos son congruentes. Aquí están. ¿Con qué criterio? Lo demostramos con el criterio lado, ángulo, lado. Ya que demostré que son congruentes, puedo decir que sus pares de ángulos homólogos son iguales. Es decir, que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, que es lo que me piden. Aquí está. También puedo decir que este ángulo va a ser igual a este ángulo y que este lado va a ser igual a este lado. Pero porque yo ya puedo asegurar eso, porque ya demostré que los triángulos son congruentes y sus pares de ángulos y sus pares de lados homólogos son iguales. Bueno, pues esto es un problema de demostraciones que muchos batallan con esta parte, pero espero haya quedado un poquito más claro. Nos vemos.